Valle Salvaje, capítulo 297. En el amanecer turbulento que envuelve la hacienda, Matilde despierta sobresaltada al escuchar los pasos apresurados de Bárbara atravesando el pasillo, mientras susurra un nombre que nadie debería pronunciar a esas horas. Y la tensión se eleva de inmediato, porque Matilde siente que algo oscuro está a punto de desatarse. Y mientras intenta ponerse en pie, aparece Mercedes, irrumpiendo en la habitación con el rostro desencajado, diciendo que José Luis ha vuelto a mover los hilos en secreto y que lo que descubrieron anoche no fue más que la primera capa de una verdad muchísimo más siniestra. Y Matilde siente cómo la sangre se le congela, mientras Bárbara entra detrás con una carta arrugada en la mano, asegurando que esta vez no van a permitir que nadie vuelva a manipularlas. Porque lo que está escrito allí revela que el accidente de la noche anterior no fue un azar, sino una advertencia directa enviada por alguien que conoce demasiado bien los secretos de la familia. Matilde intenta respirar, pero la habitación parece cerrarse a su alrededor, mientras Bárbara le ordena que se mantenga firme, porque lo que viene será incluso más peligroso que todo lo vivido hasta ahora. Y Mercedes se adelanta mostrando un cuaderno que encontró escondido en el estudio, donde José Luis guardaba las cuentas, y al abrirlo, descubrieron nombres, fechas, transacciones y una lista inquietante de personas implicadas en una red de silencios que lleva meses tejiéndose detrás de sus espaldas. Y Matilde siente un impulso de correr, pero se obliga a quedarse mientras Bárbara explica que uno de los nombres señalados en la lista está subrayado 3 veces. El de un hombre al que creían muerto hace años, un hombre cuyo regreso podría desestabilizar todo lo que han intentado reconstruir. Y Mercedes añade que ese mismo nombre coincide con la firma que apareció en la carta que recibieron al amanecer. Una carta que decía simplemente, «Esto no ha terminado». Y Matilde siente un escalofrío mientras recuerda las historias que escuchó de niña sobre aquel hombre que desapareció sin dejar rastro, pero que siempre fue sospechoso de traición. Bárbara dice que no pueden seguir quedándose encerradas esperando el próximo golpe y que deben enfrentarse a la verdad sin importar cuánto duela. Y Mercedes asiente afirmando que la hacienda está llena de ecos del pasado y que si no los enfrentan ahora, terminarán consumidas por ellos. Y Matilde respira profundo antes de aceptar que no pueden volver atrás. En ese momento escuchan un golpe seco en el patio, y Bárbara corre hacia la ventana, solo para ver a un desconocido alejándose entre los árboles. Y sin pensarlo 2 veces sale corriendo, mientras Mercedes y Matilde la siguen. Y el sonido de sus pasos resonando sobre la tierra húmeda marca el inicio de una persecución que parece sacada de un mal presagio. Al llegar a los establos, descubren que alguien dejó un símbolo pintado en una de las paredes. Un símbolo idéntico al que solía usar aquel hombre en su correspondencia. Y Bárbara aprieta los dientes, jurando que esta vez será ella quien dicte las reglas del juego, porque ya no va a permitir que el miedo controle su destino. Mercedes intenta calmarla, diciendo que deben pensar con claridad, porque todo apunta a que no están enfrentándose solo a un enemigo, sino a un plan cuidadosamente organizado. Y Matilde agrega que la carta, el cuaderno y el símbolo parecen piezas de un mismo rompecabezas, cuyo objetivo final aún no pueden ver. En ese instante aparece Esteban corriendo hacia ellas, diciendo que encontró algo extraño detrás del granero, y cuando las guía hacia allí, descubren una caja enterrada a medio metro de profundidad. Una caja metálica oxidada por el tiempo, pero cerrada con un candado nuevo. Lo cual significa que alguien la colocó recientemente, y Bárbara se arrodilla para abrirla mientras Mercedes observa con una mezcla de horror y curiosidad. Dentro de la caja encuentran fotografías antiguas donde aparecen personas que creían ajenas a toda la historia, pero lo más perturbador es que en varias de esas fotos aparece Matilde de niña acompañada por alguien cuya identidad fue borrada cuidadosamente de los registros familiares. Y Matilde siente que el suelo se abre bajo sus pies porque nunca imaginó que su pasado pudiera estar conectado a los secretos más oscuros de la hacienda. Bárbara intenta sostenerla mientras Mercedes continúa revisando la caja y encuentra un sobre sellado con cera roja, un sello idéntico al que vieron en la carta recibida al amanecer. Y al abrirlo encuentran un mensaje escrito con tinta negra que dice, «La verdad que buscan está más cerca de lo que creen». Matilde siente ganas de gritar porque ya no sabe si todo eso es una amenaza, una advertencia o una revelación.
Y Bárbara dice que lo único claro es que alguien está jugando con ellas, guiándolas hacia un punto específico, como si fueran piezas en un tablero que no pueden ver completo. En ese momento escuchan pasos acercándose y se preparan para lo peor. Pero aparece Tomás diciendo que ha visto luces extrañas en el bosque y que escuchó voces susurrando cerca del viejo molino. Y Bárbara sabe que esa zona siempre fue un lugar maldito lleno de historias de traición. Así que decide que deben ir allí aunque Matilde intente detenerla, porque teme que la trampa final las esté esperando justo en ese lugar. Mercedes dice que la única forma de romper el círculo de miedo es enfrentarlo directamente. Y juntas, avanzan hacia el bosque mientras el viento sopla con fuerza, como si quisiera advertirles que aún no están listas para conocer todo lo que se oculta entre los árboles. A medida que avanzan, el ambiente se vuelve más pesado, como si las sombras mismas estuvieran respirando. Y Matilde recuerda fragmentos de su infancia que siempre creyó sueños confusos, pero que ahora empiezan a tomar forma. Y Bárbara le pide que mantenga la calma porque están más cerca de lo que nunca han estado de descubrir la raíz de todo. Cuando finalmente llegan al molino, la puerta está entreabierta, como si las estuvieran esperando. Y Mercedes entra primero encontrando marcas recientes en el suelo, huellas que indican que alguien estuvo allí hace apenas unos minutos. Y Bárbara observa cada rincón hasta descubrir un cuaderno escondido entre las piedras. Un cuaderno diferente al anterior, lleno de anotaciones que parecen escritas durante noches enteras de obsesión. Al abrirlo encuentran mapas, rutas marcadas, símbolos y una frase escrita repetidamente. Ella debe recordar. Y Matilde siente un temblor recorrerle el cuerpo, porque entiende que ese mensaje va dirigido a ella directamente, como si esa persona misteriosa hubiese estado observándola durante años, esperando el momento en que todo saliera a la luz. Mientras Matilde sigue paralizada con el cuaderno entre las manos, Bárbara intenta descifrar las rutas marcadas en los dibujos mientras Mercedes analiza los símbolos que parecen pertenecer a un código antiguo que alguien ha usado para dejar mensajes ocultos a lo largo de los años. Y el silencio dentro del molino es tan denso que cada respiración parece un susurro cargado de advertencias. De pronto Matilde recuerda un sueño recurrente de su niñez donde veía sombras moviéndose entre árboles idénticos a los del bosque que rodean el molino, y Bárbara, al ver la expresión perdida de Matilde, le pregunta si está recordando algo importante. Pero Matilde solo logra balbucear que siente una presencia familiar, como si alguien del pasado estuviera intentando comunicarse con ella desde un rincón olvidado de su memoria. Mercedes encuentra una llave pequeña oculta dentro del cuaderno, una llave de metal ennegrecido con un número grabado, el número 17, y Bárbara reconoce ese número de inmediato porque la habitación 17 de la hacienda siempre estuvo cerrada bajo llave, incluso desde antes de que ellas llegaran. Y José Luis había prohibido expresamente que cualquiera intentara abrirla. Matilde siente un nudo en la garganta al escuchar eso porque comprende que esa habitación puede ser el punto donde convergen todos los misterios que han estado siguiendo desde hace días. Así que Mercedes guarda la llave en su bolsillo y las tres deciden volver a la hacienda antes de que la noche caiga por completo. Pero al salir del molino escuchan una voz débil que parece llamarlas desde el interior. Una voz masculina quebrada que apenas se distingue. Bárbara intenta volver a entrar, pero Mercedes la detiene recordándole que puede ser otra trampa de su enemigo. Sin embargo, Matilde insiste en que deben escuchar porque siente que esa voz tiene algo que ver directamente con ella. Y cuando guardan silencio, la voz desaparece tan rápido como apareció, dejando un eco que las llena de inquietud. Cuando llegan a la hacienda, el ambiente está cargado, como si la casa entera estuviera anticipando algo inminente. Y al dirigirse al pasillo principal, encuentran la puerta de la habitación 17 ligeramente entreabierta. A pesar de que nadie tenía la llave más que José Luis, Mercedes respira hondo, saca la llave que encontraron en el molino y la introduce lentamente en la cerradura. Pero para su sorpresa, la llave no es necesaria porque la puerta ya está abierta, lo cual significa que alguien entró antes que ellas. Con cuidado empujan la puerta y descubren una habitación cubierta por un polvo grueso salvo por un solo camino limpio que conduce hasta un escritorio al fondo, donde hay una caja de madera abierta dejando ver fotografías esparcidas por todas partes. Matilde camina hacia la caja temblando mientras observa imágenes que jamás había visto. Fotos donde aparece ella de niña acompañada por una mujer desconocida, una mujer cuyo rostro fue tachado a mano en casi todas las fotos, y Bárbara, observando con atención, encuentra una nota pegada en la parte inferior de la caja que dice:
Ella siempre supo la verdad. Matilde siente que la cabeza le da vueltas porque no entiende quién es esa mujer ni por qué alguien intentó borrar su rostro en todas las imágenes, y Mercedes le dice que quizás esta mujer sea la clave para entender por qué ese hombre misterioso está intentando que Matilde recuerde. En ese momento, un viento helado atraviesa la habitación apagando la lámpara que habían encendido, y cuando la luz vuelve a estabilizarse encuentran una figura observándolas desde la puerta. Una sombra alta que retrocede al verlas. Bárbara corre tras ella sin pensarlo, seguida por Mercedes, mientras Matilde intenta recuperarse del shock. Y en la persecución llegan hasta el patio donde solo encuentran una chaqueta oscura tirada en el suelo. Una chaqueta que tiene bordado el mismo símbolo que vieron pintado en los establos. Mercedes recoge la chaqueta e inmediatamente encuentra un papel en el bolsillo. Un mapa del bosque con una ruta marcada que conduce hacia una cabaña abandonada. Bárbara decide que deben seguir las pistas sin perder tiempo porque sienten que la persona que dejó ese mapa quiere que descubran algo urgente antes de que otra tragedia ocurra. En el camino hacia la cabaña, Matilde comienza a recordar fragmentos más claros, un olor a madera húmeda, una voz que le cantaba por las noches y una mano que la guiaba entre árboles oscuros mientras le decía que guardara silencio. Recuerdos que ella siempre creyó sueños difusos, pero ahora entiende que fueron momentos reales de su infancia que alguien se esforzó por borrar. Cuando llegan a la cabaña, la encuentran cerrada con una cadena oxidada que Bárbara rompe con una barra de hierro. Y al entrar, encuentran un cuarto pequeño con una mesa cubierta de papeles, cuadernos, recortes de periódico y dibujos infantiles que claramente pertenecieron a Matilde. Mercedes encuentra un diario escrito con una caligrafía torpe, como si la persona que lo escribió lo hubiera hecho bajo estrés constante. Y al leer las primeras líneas, descubren algo que las deja petrificadas. Si estás leyendo esto, es porque finalmente te decidiste a volver. Matilde, nunca quise dejarte sola. Matilde siente un mareo, y Bárbara la sostiene mientras Mercedes sigue leyendo en voz alta, descubriendo que ese diario describe una historia completamente diferente a la que le contaron a Matilde toda su vida, que ella nunca fue rescatada por casualidad, sino escondida deliberadamente para protegerla de alguien que la buscaba con intenciones oscuras. El diario menciona un nombre que no han oído antes, Rafael Sombra, un hombre descrito como obsesivo, meticuloso. I'm sure, my friend, you searched about the full video in any social media platform, but you couldn't find it, so don't worry, exactly my video will be useful for you and you will know everything about the full video. So listen to me, like and subscribe. My friend, exactly is the real reason about why you cannot find the full video in a social media platform. The real reason is a copyright strike. You couldn't find this video on any social media platform. You searched a lot. At the end, you couldn't find nothing. So exactly, you will not